expresarse es algo, por supuesto, muy sano y muy recomendable. Sin embargo, a veces cuando algo nos enoja, nuestra forma de expresarnos puede causarnos problemas, ya que las emociones nos sobrepasan y toman el control. Somos víctimas de un secuestro emocional. Para hablar de ello en línea con nosotros, la licenciada Edith Mongeau. ¿Cómo estás, Edith? Bienvenida nuevamente a Segunda Mañana. Hola, buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Pero muy bien. El tema del secuestro emocional es algo que en mayor o menor medida siempre nos ha ocurrido a alguno de nosotros. Totalmente. Tenemos que recordarlo siempre. Ahí me saqué y decimos, me fui de mambo, y esas palabras que definen ese estado que muchas veces nos lleva a reflexionar y a decir, ¿por qué me puse así? ¿Por qué no me controlé? Acá hay una explicación tanto biológica como emocional, y bueno, vamos a charlarlo, porque según el doctor José Batista, que digamos que es un exponente genial, que tiene un libro, varios, sobre el tema del secuestro emocional, él tiene la perspectiva que el secuestro emocional es un estado psicológico que nos impide sentir por nosotros mismos. ¿Y por qué razón? Él dice que porque alguien en un momento dado nos dio un estímulo negativo que nos robó la capacidad de valorarnos, de considerarnos, de apreciarnos, de reconocernos, y eso quedó como una herida emocional. Él piensa que el secuestro emocional tiene que ver con una herida que en algún momento de la vida, por alguna circunstancia, fue dañado tu propio ser. Como que se sintió atacado, digamos. Exactamente, pero atacado desde el punto de vista en que tiene que ver con el aprecio propio, con el reconocimiento, con la consideración, con una parte muy íntima del ser. ¿Entendés? Se refiere a ese tipo de heridas. Sí. Y dice que la herida emocional es un vacío profundo que nos hace olvidar de amarnos, de los logros que tuvimos, de las capacidades que tenemos. Y bueno, justamente esa herida nos pone en una situación de vulnerabilidad que produce primero un gran silencio doloroso, pero luego estalla en rabia, tristeza, amargura y en pensamientos de rechazo hacia aquella persona o situación que conecta con esa herida vieja que tenemos, Cris. El que de pronto dice algo o nos pone en una situación que nos recuerda esa herida que tuvimos en otra etapa de la vida, esa persona es como un estímulo inconsciente que nos conecta con la herida vieja. Entonces, nosotros somos víctimas de ese secuestro emocional, que vos fíjate que otro gran exponente que habló sobre el secuestro emocional es Daniel Goleman, que escribió el bestseller tan conocido llamado Inteligencia Emocional. Bueno, Daniel Goleman es un genio, un capo, que él habla de que existe de pronto esos desbordes emocionales porque hay una parte impulsiva nuestra que aflora. Fíjate que otro grande fue John Ledoux, que fue un apasionado investigador de las emociones, que descubrió esto en nuestro cerebro. Fíjate, Cris, que descubrió que junto a la prolongada vía que va a la corteza cerebral, que es nuestra parte pensante, es donde nosotros podemos evaluar una situación y decir, voy a actuar de tal o cual manera, pero hay una pequeña estructura más cortita, modo de atajo, que hace que pueda recibir estímulos directamente de los sentidos, generando un fluido hormonal que impide que ese estímulo llegue a la corteza cerebral, a la parte pensante. Entonces me guío por el impulso. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y de ahí vienen también los ataques de ira, ¿no? La rabia, ese enojo, el enojo que tengo,
que no me deja pensar, que me enceguece, porque estoy ahí como enfocado en eso negativo que me dijeron o que me hicieron tal vez, ¿no? Exactamente, fíjate que nuestro cerebro cumple con las funciones de pensar y sentir, pero cuando ese sentimiento me conecta con algo que me duele, que me lastima, ¿qué pasa? Ahí es donde la parte de pensar, que tiene que ver con el área externa del cerebro, donde se ejecutan los juicios de valor, donde sale la capacidad anticipatoria de decir, hago esto, no, mejor me conviene tal cosa, porque si hago esto puede pasar aquello otro. Bueno, eso no funciona cuando hay un secuestro emocional. Y bueno, lo que dice Daniel Goleman también es que el secuestro emocional actúa porque al no entrar en juego la parte del cerebro racional, lo que se ve estimulado es la amígdala. Claro. Y se produce el mismo circuito del estrés, ¿te acordás? Sí. De la amígdala que hace es un estímulo que te prepara para la lucha o la huida. Claro. O muchas veces quedarte paralizado. Cuando uno recibe ese impacto que también lo generan los miedos grandes, que también el miedo a veces es un secuestro emocional, porque también te paraliza y no te permite actuar como vos deberías o quisieras actuar. Bueno, cuando entra en circuito la amígdala, se pone en marcha justamente nuestro sistema nervioso simpático, que no es muy simpático, ¿no? Porque es el que te genera todo lo que no querés sentir, esa sensación de parálisis o de violencia, es la sensación que se te humedecen las manos, que te parece que no podés hablar, que del enojo te quedás sin voz muchas veces, ¿no? Exactamente. Bueno, así es como biológicamente lo vivimos en el cuerpo. Gracias a Dios tenemos un sistema nervioso que es el parasimpático, que trabaja como antagonista para bloquear todos estos síntomas que nos genera el sistema nervioso simpático. Lo que pasa que nosotros tenemos que utilizar algunos recursos, que son los recursos válidos y que tenemos que tener a mano para cuando padecemos o somos presa de un secuestro emocional, poder relajarnos, poder tranquilizarnos y no temer, sino saber que si seguimos algunos pasos, somos conscientes de algunas cosas para tener en cuenta, los secuestros emocionales no van a tener más poder sobre nosotros. Ahí está, y no es válido decir yo soy así, que me banquen como soy. No, yo soy así. Eso queda fuera, eso queda fuera. Cuarta, ya no va más, no tenemos excusa para exprimir esa postura. Hola Radio, dice el mensajito que es para vos, dice soy Paula de José Cepaz, quisiera que la licenciada me diga cómo no responder a los gritos de alguien que te agrede porque está enojado. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, justamente ella dijo la primer clave, no responder. O sea, no responder significa no ponerme a la altura de alguien que está sacado. Realmente, cuando la persona está sacada, hay algo que dijo el sabio Salomón en el texto bíblico de sus proverbios: la blanda respuesta quita la ira y la respuesta áspera hace subir el furor. O sea que cuando el secuestro emocional está no en mí, sino en la persona que tengo enfrente, lo mejor es poder dar una respuesta blanda, poder decir tranquilízate, estás en una actitud desproporcionada, la cosa no es de tal manera, podés hablarlo, tranquilízate, y muchas veces la persona suele ser sensible. A veces no. No siempre ocurre. Hay gente que viene enojada de la calle, ¿no? Que viene enojada por su trabajo, por el transporte, por lo que pasa, lo que le pasa afuera, y trae todo ese enojo dentro de la casa y después se vuelve un caos, ¿no? Ese tipo de gente que lleva la ira a tal extremo que hace que la familia
no pueda tener un equilibrio emocional en sí, en todo, porque afecta a los que viven, a los que conviven, ¿no? Exactamente, lleva a la casa todo el cúmulo de problemas que no pudo resolver en su día. Y eso realmente es una actitud muy egoísta, muy inmadura, porque la familia no tiene la culpa y porque creo que todos nosotros debemos cuidar nuestro ámbito familiar. Y creo que es un desafío en la vida llevar a mi casa lo mejor, lo que construye, totalmente, no lo que destruye, totalmente, ¿no? Sí. Hola, dice, soy Sergio de Alberti, soy una persona muy temperamental, cuando me enojo puedo llegar a decir cosas que lastiman, no lo puedo evitar, aunque después me arrepiento. Muy bien, es muy bueno el reconocer, ¿sabes? Acá hay un gran paso que dio acá la oyente, reconoció que es así, y cuando yo tengo la capacidad de reconocer, es que estoy en vías de la solución, y eso es fantástico. ¿Y cómo soluciono? ¿Qué hago frente a estas irrupciones emocionales? Mira, algo importante, yo creo que hay 4 pasos, 1, 2, 3, 4, que si se lo acuerdan, es totalmente eficaz. Yo lo cito en el libro Corazón Inteligente y realmente tengo testimonio de las personas que dicen qué resultado les dio. Lo primero que yo tengo que hacer cuando nosotros vamos a reaccionar de una manera desmedida, antes nosotros tenemos alguna sensación física, o nos empezamos a poner acalorados, o sentimos un calor que nos va desde el estómago hacia el pecho, pasa por nuestro cuello y nos pone colorados, o sentimos como una sensación de dureza, de que nos paralizamos, o sentimos que nuestras manos se humedecen por el sudor. Lo primero que hago, yo pararme y decir, ¿qué estoy sintiendo en mi cuerpo? Entonces, una vez que yo me doy cuenta que localizo esa sensación nueva que produjo el enojo, tengo que tratar de verbalizarla, o sea, ponerla en palabras, aunque esté solo, aunque esté sola, decir, me estoy poniendo nerviosa, siento que la ira se está apoderando de mí, voy a decir lo que no debo. ¿Por qué es importante que lo hable? Porque la palabra es mediatizadora de la angustia. Ahí ya me bajan los decibeles. Cuando yo digo me estoy calentando mal, le voy a decir algo que en esta situación va a quedar todo mal. Y en tercer lugar, es abandonar el escenario donde se está produciendo la cosa. Primero, identifico la sensación biológica. Cuando la identifico, verbalizo, me digo a mí mismo, me está pasando esto. Y en ese momento yo me voy de ahí. Me voy al baño, me voy a la pieza donde yo pueda estar solo. ¿Para qué? Para poder tener una acción altamente eficaz y biológica, que es poder relajarme para que mi cerebro se oxigene y ese acto de ira no se apodere de mí. Qué difícil, ¿no? Porque hay gente que está acostumbrada a ese comportamiento y bueno, es medio complicado también llevar este ritmo y empezar de cero, reiniciarse uno mismo, ¿no? Para poder lograrlo. Es todo una voluntad que tiene que tener de entender, porque dijo que se arrepiente, ¿no? Y yo le agrego un quinto paso, que sería pedir perdón, ¿no? Exactamente, pero fíjate que esto es para antes que te agarre, ¿no? Porque estos datos que yo te di es cuando antes, para no tener que pedir perdón. Obviamente que cuando ofendí, cuando me pasé, siempre porque siempre estos actos de desborde dañan los vínculos, siempre hay alguien que sale lastimado, porque siempre me voy de mambo y siempre digo de más para justificar mi bronca, para querer rematar al otro. Entonces está bien el pedir perdón, pero acuérdense, tal como nuestra oyente pudo reconocer, me pasa, muy bien, ¿cómo puedo hacer para que cada vez me pase menos o deje de pasarme?
Yo tengo que lograr que mi cerebro se oxigene. Cuando mi cerebro reaccione, puede recibir la cantidad de oxígeno necesario, esos circuitos que generan la ira se desvanecen. Yo cambio. Por eso es tan valioso que yo haga ese pequeño circuito, identifico, ya me estoy sintiendo mal, me está agarrando dolor de estómago, me estoy poniendo colorada, siento presión. Muy bien, ahora que me pasa esto, me voy al baño, me siento y empiezo a respirar, porque esa respiración va a oxigenar mi cerebro. Y junto con esa respiración voy relajando mis miembros, que están rígidos, que están tensos. Y respiro metódicamente. Y esa relajación, junto con esa respiración, va a hacer que ese circuito de violencia que se estaba por gestar se diluya. Que así sea. Altamente eficaz. Amén. Hola Cris, dice este otro mensaje, dejo una pregunta para la licenciada. Dice que cuando uno está enojado no tiene que tomar decisiones. ¿Eso es así? ¿Y cuánto hay que esperar para tomar una decisión? Cuando uno está enojado, ¿cuánto después hay que esperar? Bueno, es relativo. A veces el enojo es bueno. A veces el enojo es un buen consejero cuando estoy soportando situaciones durante mucho tiempo y no sé cómo manejarlas, y a veces yo consiento ciertas cosas y tengo que tomar una decisión, y a veces un poco de enojo me viene bien, ¿no? Así que ahora, cuando el enojo es un enojo que me daña los vínculos, recordame nuevamente la pregunta, Cris. Dice, cuando está... ¿Para cuál era la pregunta? Dicen que cuando uno está enojado no tiene que tomar decisiones. Ella pregunta si es verdad y si hay un tiempo para esperar. En realidad no está un poco enojado, sino que está mal sacada, entonces tiene que esperar a calmarse. Siempre respirar y relajarse te saca el enojo. Y después tratar de que biológicamente no sea mi parte emotiva, mi parte emocional la que me está manejando el cuerpo, sino mi parte racional, justamente el neocórtex, la corteza cerebral, que me permite razonar de una manera lógica y de una manera sensata. Cuando yo siento que mi análisis está siendo sensato y no una reacción para refundir al otro que me tiene cansado, entonces ahí es cuando yo puedo tomar la decisión. Ahí está, y me hace pensar en un tema, porque ahora te voy a decir, te leo este otro mensajito y te digo lo que me quedé pensando. Bueno, dice Luis de Alberti, cuando estoy en una reunión de trabajo y hay algún desacuerdo, no puedo evitar levantar la voz. ¿Cómo puedo manejarlo? También me pasa en casa con mi familia. Bien. Esto fue un tema en que un paciente que perdía sus trabajos siempre por la misma situación, se asombró cómo haciendo este ejercicio, cuando estaba a punto de levantar la voz, abandonaba el lugar. Se iba al baño, voy al baño, nadie te va a seguir. Iba al baño, empezaba a respirar, empezaba a relajarse y vio cómo en su relación de pareja y en lo laboral empezó a tener una fluidez mejor en sus vínculos y dejó de ser presa de ese secuestro emocional. Da resultado. Yo tengo que proponerme no levantar la voz. Entonces, cuando hay algo que me hace levantar la voz, o claro, que cosas un disparador, sí, o que mi señora no me da la razón, o que mi marido no está siempre con el televisor y el control en la mano, y le estoy hablando y no me da bolilla. Hay algo. Sí, puede haber mucho. Decidir cambiar ese grito o esa expresión de ira, que es el verbalizar en forma
fuerte por el poder decirlo de una manera adaptativa, de decírselo de una manera racional, porque nuestro cerebro racional nos va a ayudar a decir, mira, estás haciendo esto, generalmente a mí me molesta, yo te lo dije, no me quiero poner nervioso, por eso te lo estoy diciendo de esta manera. Claro. O sea, uno puede decirlo de esa manera, pero si no desbaratás ese circuito de ira que te genera el cerebro, es muy difícil hablar tranquilo. Por eso yo me tomé el trabajo de hacerles el circuito, que en muchas líneas lo van a poder encontrar en mayor o menor medida desde alguno u otro detalle, pero si no bajamos los decibeles a nivel cerebral, es muy difícil controlar la cosa. Claro. Aparte igual supongo que entra en juego no solamente el secuestro emocional, sino lo que va detrás del secuestro emocional, que puede ser el narcisismo, el egoísmo, un montón de cosas que hace que la persona que lo vive no lo pueda manejar porque lo supera. Ajá, tal cual. Parece. Y vos fijate que la postura del doctor José Batista apunta a eso, porque en lo que él dice de la herida que genera, vos fijate que son heridas narcisistas también. Claro, va por ahí la cosa, ¿no? Va por ahí la cosa. Ana... Él habla de las heridas que tienen que ver justamente con tu ser, con tu propio ser, con quien sos vos. Claro, te leo el último mensajito y ya te digo lo que me quedé pensando. Ana de Granburg dice, ¿cómo puedo manejar el descontrol de las emociones? Bueno, lo hemos dicho ya. Sí, igual yo voy leyendo a medida que van entrando y justo... Identificar cómo biológicamente, qué es lo que me está pasando. Me estoy poniendo colorada, estoy sudando. Identificarlo, decirlo, verbalizarlo para que baje, abandonar el lugar donde estoy con la persona con la que me estoy sacando, ir al baño, a la pieza, relajarme, empezar a respirar, y en unos minutos vas a ver, Ana de Granburg, cómo tus emociones vuelven al cauce y vos vas a poder ser dueña de tus emociones, porque tenés un cerebro que está preparado para que vos seas dueña de tus emociones y no las heridas ni la ira. Ahí está. Bueno, ahora va mi pregunta, ¿no? Porque digo, así como las emociones lindas, como el amor, como la compasión, como la solidaridad y las cosas que nos construyen, supongo que este tipo de ataques de ira, de rabia, de miedo, de secuestro emocional, nos destruyen de alguna manera también y van a parar a algún lugar. ¿Dónde van a parar y qué consecuencias nos traen, no? A nivel físico, no solamente psíquico. Claro, físicamente, todo lo que es expresión desmedida de las emociones, todo tiene un correlato negativo en el cuerpo. Antes se creía que las descargas eran positivas, por eso había lugares donde vos pagabas y podías entrar y romper lo que querías, y en realidad se descubrió que la persona que daba rienda a eso, lejos de haber sufrido un alivio, después tenía correlatos físicos lamentables. En realidad, las emociones las tenemos que modular y manejar, porque si no el sistema cardiovascular es uno de los gestores, de los grandes actores en estas situaciones. El sistema cardiovascular es uno de los más dañados cuando hay esas expresiones de exacerbadas donde doy rienda suelta a mis emociones. Así que tenemos que pensarlo bien. El sistema musculoesquelético, todos los sistemas, hormonal, inmunológico, todos los sistemas de nuestro cuerpo son dañados con el descontrol de las emociones, porque ahí vemos que suben los valores de adrenalina, noradrenalina y cortisol, que son las hormonas del estrés altamente dañinas. Justo te iba a preguntar
qué papel cumplía el cortisol, porque esto genera eso, ¿no? Y después las consecuencias. Pero, ¿sabes qué te voy a preguntar? Ya que nos queda poco tiempo, así, muy por arriba, si esta situación de secuestro emocional necesita alguna terapia, o con solo estos pasos que nos diste, uno puede, ya reconociéndolos, tratar de evitarlos. Mira, eso depende de cada persona. Hay gente que sin hacer terapia incorpora técnicas, herramientas que escuchan y les resulta altamente positiva. Algunas personas necesitan el acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque probablemente, como decía el doctor José Batista, hay una herida, y cuando hay una herida que a lo largo de los años nos perjudicó y hoy está gobernando mi vida, probablemente tenga que hablar de esa herida, tenga que hablar de personas que me dañaron, probablemente tenga que evaluar el proceso y cómo esa herida a lo largo de los años fue dañando mi autoestima, etcétera, etcétera. Y bueno, eso obviamente es un proceso que se hace en terapia. Uh-huh. Si ustedes ven que esta fórmula que es eficaz les cuesta mantenerla o llevarla a cabo, bueno, consultar a un terapeuta nunca viene mal. Ahí está. Igual en las terapias, que era algo que nos quedó colgado la otra vez que te dije que me gustaría hablar, sé que hay técnicas diferentes para cada terapeuta, supongo que serán un montonazo, pero eso va a depender de cada paciente. Claro, cada paciente, somos seres subjetivos, uh-huh. Somos seres individuales, cada persona tiene sus propias necesidades, y así como hay una terapia cognitivo-conductual, que es una terapia en la que hay, digamos, mucho aporte de técnicas, de repetición de algunas tareas, hay gente que no le va a ese tipo de terapia, y en realidad lo que le gusta es hablar, es poder expresarse libremente sin que el terapeuta los interrumpa, y de pronto lo que necesita y lo que le hace bien es hablar, y se sienten aliviados. Ajá. Y realmente se sienten libres luego de esa charla, mientras hay otros que necesitan la técnica, la herramienta. También está la terapia sistémica, que es una terapia que es muy eficaz cuando hay vínculos para temas de pareja, de familia, porque la terapia sistémica contempla a la familia como un sistema en el cual en todo sistema el estímulo o el cambio va a venir desde donde venga, siempre actúa sobre todo el sistema. Entonces es muy bueno la terapia sistémica en cuanto a considerar la parte de los vínculos, cuando hay algo que se puede reparar dentro de la familia. La terapia psicoanalítica tiende más a considerar cuestiones del inconsciente, ya que Freud fue el gran descubridor del inconsciente. Entonces a lo que apunta la terapia psicoanalítica es a las fantasías, a las cuestiones que aparecieron en nuestra niñez, a cuestiones que quedaron ahí arraigadas en esas etapas de su vida, que se ve reflejada en sueños, emociones, pensamientos, etcétera. Y bueno, una línea de terapéutica importante es la logoterapia, que fue Víctor Frank el que la fundó, que busca el sentido de la vida, ¿no? La historia de él, que fue un judío que estuvo en los campos de concentración nazis y que vio morir a sus padres y a sus hermanos. Él tuvo realmente experiencias tremendas acerca de cómo el dolor podés hacer en los momentos de gran dolor, hacer que tu vida tenga sentido. Y él fundó esa línea terapéutica que se llama logoterapia. Escribió el libro La vida en búsqueda de sentido, o sea, es buscar el sentido en nuestra vida
propia y el sentido de mi vida en lo social, en mis vínculos cercanos, es algo muy bueno y nos ayuda mucho también en este tema de las emociones. Ahí está. Y uno antes de buscar una terapia tendría que averiguar qué tipo de terapia ofrece el psicólogo licenciado en este caso. Y sí, hoy en día es muy fácil acceder en internet y ver el tipo de terapia que me gusta, que me conviene, o también preguntarle al terapeuta que nos recomendaron qué tipo de terapia hace. Por ejemplo, es muy común que yo reciba como terapeuta que te digan, bueno, mira, ¿qué tipo de terapia hace usted? Porque yo hice muchos años, por ejemplo, psicoanálisis, pero no, en realidad no me sirvió para lo que yo quería, yo estoy buscando. O sea, está bueno que uno se lo plantee, porque hay terapeutas que usan modelos eclécticos, como lo hago yo. O sea, yo soy graduada de la Universidad Kennedy, que te enseña todas las líneas terapéuticas, y vos elegís cuál usás con cada paciente. Hay otros terapeutas, como generalmente los que son egresados de la UBA, que son formados exclusivamente en psicoanálisis, con Freud, Lacan, etcétera, etcétera. Claro. Pero yo realmente, que fui formada en la mayoría de las líneas terapéuticas, uso para cada paciente la que me parece corresponde a su necesidad. No encuadrar al paciente en mi propio marco teórico, sino brindarle el mejor marco teórico para su propia necesidad. Ahí está, me encantó. ¿Dónde te puede encontrar la gente en las redes sociales? ¿Cómo te ubica? Edith Monchau, Corazón Inteligente, Liao en Instagram. Pueden estar en mi página también de Facebook, en mi blog personal, en Spotify, donde van a poder escuchar estas charlas, y en mi canal de YouTube también. Te mandamos un gran abrazo, muchas gracias. Otro para todos. Chao, chao.